hoy vamos a empezar con el curso de Introducción al Cálculo. Ya está la semana 3. A partir de hoy, como les indiqué, yo voy a ser el responsable de darles el curso. Entonces, les doy la bienvenida al curso. Vamos a empezar. Ya vieron lo que fueron las funciones, pero yo quiero hacer un repaso general de lo que es la semana 2, porque no sé si el catedrático que estaba anteriormente les dio hasta dónde llegó de la semana 2. Entonces mejor vamos a ver un repaso de la semana 2 y así vamos a ir avanzando para no arriesgarme a no tocarles algún tema importante y que se les vaya a evaluar. Entonces, mi nombre es Carlos Adrián Barrios de León, soy ingeniero civil, soy egresado de la Universidad Rafael Andívar de Quetzaltenango. Tengo una maestría en ciencias de la ingeniería sanitaria dada por la Escuela Regional de Ingenieros Sanitaristas, que es la ERIS, ubicada en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Entonces les doy la bienvenida al curso. Vamos a ver lo que hoy es un repaso de las variables independientes en una función. Y vamos a ver también lo que son los intervalos. El objetivo de la clase del día de hoy, pero antes de esto, les voy a pedir favor que los que quieran estar en un grupo por WhatsApp, me manden un correo con su número de teléfono, un nombre y un apellido y el número de teléfono, para que así nos podamos aclarar dudas sobre algún ejemplo, un ejercicio o algún otro ejercicio que ustedes encuentren sobre las tareas, etcétera. Eso sí, les pido por favor en el grupo seriedad. No quiero el grupo que sea a fines estrictamente de educación sobre cursos, algunas dudas y todo. No quiero que el grupo se forme en mandar cadenas, en mandar memes, etcétera, ¿no? Que quiero que sea un curso totalmente de un grupo totalmente que tenga que ser afines de todo lo que sea de educación. Entonces, vamos a empezar con lo que son las variables independientes en una función e intervalos. Entonces, como les decía, al correo de la clase, un nombre y un apellido y su número de teléfono. Así los uno yo a lo que es en el grupo. El objetivo de la clase es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala sea capaz de interpretar, analizar, aplicar los conceptos y procedimientos de cálculo para identificar y sustituir una variable independiente de funciones y definir el intervalo de una función. Vamos a ver entonces, vamos a empezar a ver qué es una variable. Vamos a ver que una variable representa aquella o que es aquella que varía o que está sujeta a algún tipo de cambio. Ya que va a estar sujeta a algún tipo de cambio. Es una característica que nosotros vamos a poder fluctuar y cuya variación es susceptible de adoptarse diferentes valores, los cuales pueden medirse u observarse en una investigación. Vamos a ver que existen tanto variables dependientes como variables independientes. Entonces nosotros vamos a poder ver cuál existen dos tipos. Entonces van a ser las variables independientes y las variables dependientes. Lo que son las variables, todo es lo que todo lo que está en la vida, siempre va a tener variables. Desde nosotros vamos a necesitar, digamos, que alguien sobre los cursos, las notas, todo va a variar dependiendo del desempeño que nosotros le pongamos a los cursos. Hagamos un ejemplo ahorita en el curso de introducción al cálculo. Ustedes van a querer, ustedes quieren sacar una buena nota. ¿De qué va a depender? Las variables para que ustedes saquen una buena nota, hay varias. Puede ser la dedicación que le den al curso, la práctica que realicen,
también el desempeño que vayan a tener, si entregan las tareas, si estudian. Entonces hay diferentes variables que van a causar un efecto a que tengan un buen resultado. Entonces las variables van a depender prácticamente de todo. Vamos a ver que existen las variables independientes. ¿Cuáles van a ser las variables independientes? Y vamos a ver cuáles van a ser las variables dependientes. Las variables independientes van a ser aquellas que dentro de las relaciones establecidas no dependen de ninguna otra. Esta no va a depender de ninguna otra. Esta nosotros la vamos a colocar, nosotros vamos a decir, nosotros queremos colocar cierta cantidad. Pongamos un ejemplo en la agricultura. Va a venir el agrónomo o el agricultor y va a decir, bueno, yo a esto le quiero agregar 2 gramos de fertilizante y a esto yo le voy a agregar 5 gramos de fertilizante, 6 gramos. Entonces, esa va a ser la variable independiente, la cantidad de fertilizantes que la persona le quiera agregar al, que la persona o el agricultor le quiere agregar a las hortalizas. ¿Cuál va a ser la variable dependiente? Va a ser qué tanto va a crecer o qué tan buena cosecha vamos a tener. Entonces, la variable independiente va a ser la relación establecida que no va a depender de ninguna otra. Esta se establece y no se ve afectada por otras variables que se estén tratando de medir. Esta no la va a afectar nadie. La cantidad de fertilizante que yo le voy a echar a las hortalizas va a ser, no va a depender de nada. Yo quiero echarle 2, a la otra le quiero echar 4, a la otra le quiero echar 6. Eso no me va a decir cuánto realmente le tengo que echar, ¿no? Que esa es algo que yo voy a tomar la decisión. Entonces aquí viene la otra parte, que se refiere a las condiciones de un experimento que sistemáticamente es manipulada por el investigador. En este ejemplo que yo les daba, ¿quién va a ser el investigador? El investigador va a ser el agricultor o el agrónomo. Él va a ser el investigador. ¿Por qué? El que va a investigar en ese punto. Él va a ver qué cantidad o cuál va a ser la dosis óptima de fertilizante para que tengamos una cosecha adecuada. Entonces vamos a ver ciertos ejemplos. Otro ejemplo es que el investigador puedo ser, en este caso, puedo ser yo como ingeniero civil. Hay varios ingenieros aquí. Y entonces la variable independiente puede ser la cantidad de agua que le vayan a echar a una mezcla de concreto. Ustedes vienen y como investigadores van a decir, bueno, o para una prueba de rendimiento, echémosle 3 litros de agua, veamos qué pasa. Entonces venimos y le echamos y vamos a ver que va a ser poco trabajable. Entonces, de ahí no, mejor echémosle 4 litros. Entonces, uno como investigador es el que va a proponer o vamos a manipular la cantidad de agua que nosotros queremos que se le eche a la mezcla de concreto. ¿Cuál va a ser acá mi variable dependiente? Mi variable dependiente va a ser la resistencia y la trabajabilidad que voy a tener con ese concreto. Entonces, la variable independiente es la causa presunta y la variable independiente en una función se suele representar con la letra X. Y la letra X se recuerdan que ese se coloca en el eje de las abscisas. Ahora, la variable independiente. La variable independiente va a ser aquella cuyos valores dependen de los que asuman las otras variables. Entonces, este va a depender del otro, ¿sí? Por eso es que a veces se espera que este cambie con resultados, como el resultado de una manipulación experimental de la variable o variables independientes. Es el supuesto efecto. Las variables dependen de una función y se suele representar
por la letra Y en el eje de las ordenadas. Entonces, como yo les decía, yo como investigador o los ingenieros civiles como investigadores, hay que realizar lo que es el diseño de la mezcla de concreto. En el diseño de la mezcla de concreto, pues lo común que 3 de arena, 3 de piedrín y 1 de cemento. Entonces, ese va a tener una resistencia aproximada de 4000 psi, pero va a depender mucho de la cantidad de agua que nosotros le vayamos a agregar. Hacemos las pruebas de rendimiento para ver la trabajabilidad del concreto. También hacemos pruebas de compresión para ver la resistencia a la compresión del concreto. La cantidad de agua que nosotros le vamos a echar a la mezcla va a ser nuestra variable independiente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a investigar cuál va a ser la cantidad de agua adecuada para esa mezcla. ¿Sí? Puede ser 2 litros, 3 litros, 3 litros y medio, 4 litros, 5 litros, 10 litros, 15 litros. Tenemos que ir probando, ¿ya? Pero tenemos que, entonces vamos a probar este con 10 litros, este con 15 litros, este con 20 litros. Hacemos los famosos testigos o cilindros de concreto y de ahí vamos a hacer las pruebas de compresión. Se revientan y eso va a tirar cuánto de resistencia a la compresión va a tener. Si 4000, 5000, 3800, 4200, etc. Y vamos a ver que esto va a depender mucho de la cantidad de agua. Va a ser la misma cantidad de arena, la misma cantidad de piedrín, la misma cantidad de cemento. Lo que va a variar va a ser la cantidad de agua. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable independiente? Va a ser la cantidad de agua que yo le voy a agregar a la mezcla de concreto. ¿Cuál va a ser mi variable dependiente? Va a ser la resistencia que yo voy a obtener como resultado en el ensayo de compresión. ¿Sí? Entonces, es así y eso es lo que es una variable dependiente y una variable independiente, viéndolo desde el punto de vista ya desde ingeniería. Lo mismo pasa con los ingenieros agrónomos. Ellos van a venir y ¿de dónde creen que ya la gente sabe a la zanahoria hay que agregarle cierta cantidad de abono? Es porque ya han hecho la investigación. ¿Cómo realizaron la investigación? Vinieron y a una parcela le echaron 2 gramos de abono. A la otra le echaron 4 gramos de abono. A la otra 5 gramos de abono. A la otra 6 gramos de abono. Y así experimentaron con diferentes cantidades de abono. ¿Cuál es mi variable independiente? La semilla es la misma. El suelo es el mismo. Entonces, ¿cuál va a ser mi variable independiente? ¿Qué fue lo que nosotros fuimos variando? ¿El investigador es el agrónomo o el agricultor? Y el, la variable independiente es la cantidad que nosotros le vamos a agregar de abono a cada parcela. ¿Y cuál va a ser mi variable dependiente? A la hora de la cosecha nosotros vamos a ver que, digamos que hayan sido zanahorias, cuál creció más, cuál está más bonita, cuál es más, cuál está mejor, ya cuál creció más. Va a haber un punto en donde en lugar de seguir echando y echando más, va a haber un punto en que en lugar de hacerle un bien, le va a causar un daño. Entonces, ahí es donde ellos sacan la dosis óptima. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente es la cantidad de abono que se le va a agregar. Y la variable dependiente va a ser el crecimiento o la calidad de hortalizas que vamos a obtener, que va a ser nuestro resultado. Entonces, eso es una variable dependiente y eso va a ser una variable independiente, ya viéndolo desde el punto de vista de nuestras carreras. Y matemáticamente, los valores de X, vamos a ver lo que son las funciones. En las funciones, matemáticamente, las variables independientes de una función es un valor que no depende de ninguna otra variable. Vamos a ver que se le puede asignar valores sin tener una
unas cuantas otras variables y suele representarse con la letra X. Entonces vamos a ver que nosotros ya matemáticamente vamos a representar la variable independiente con la letra X. Estas funciones son las que nosotros utilizamos para ya lo experimental pasarlo a una fase matemática. Entonces, las variables independientes las vamos a representar nosotros con la letra X, que es la cantidad que el investigador decidió agregarle de agua o de abono, ¿sí? Esa va a ser mi variable independiente. ¿Qué voy a obtener yo? Un resultado. Como en el ejemplo de la mezcla de concreto, mi variable dependiente va a ser representada con la letra Y, que ese resultado va a ser la resistencia que voy a obtener yo dependiendo de la cantidad de agua que yo le voy a agregar a mi mezcla. O en el ejemplo de los agricultores va a ser el tamaño y calidad de la hortaliza va a depender de la cantidad de abono que yo le agregue a la cosecha. Entonces, ahí vamos a ver cómo se representa tanto la variable independiente como la variable dependiente. Entonces, eso ya lo vamos a ver desde un punto matemático. Desde un punto matemático. Ahora, vamos a ver que en una función, en un diseño experimental, a las variables independientes se les suele denominar también variables de entrada, ¿sí? Entonces, en el diseño experimental, vamos a ver que si tengan audio, sí tienen audio. Entonces, por eso es que yo quiero armar el grupo, porque así en el grupo, a la hora que no me escuchen o algo, me pueden escribir, mire, ingeniero, no se le escucha o algo, o por algún inconveniente. Entonces, sí sería bueno que me manden para ver lo que son para agregarlos a todos al grupo. Bueno, vamos a seguir. Entonces, vamos a ver que en un diseño experimental, a la variable independiente se le suele denominar también variable de entrada o variable manipulada. ¿Por qué manipulada? Porque nosotros vamos a poder decir cuánto o qué valor poner. ¿Ya? Nosotros lo podemos manipular. Nosotros, ¿quiénes somos? Nosotros vamos a ser los investigadores. Y los investigadores son los que van a proponer la variable, van a manipular la entrada. Entonces, a partir de una tabla que es bien famosa, que es la tabla de valores en función de f de x, se va a poder representar la función mediante una gráfica. Aquí lo que vemos es cómo va a trabajar una función. La variable manipulada o la de entrada, que también se le conoce variable independiente, es la que nosotros vamos a ingresar. Aquí vamos a poner que esta F ahorita vamos a ver con el ejemplo de ingeniería civil. Esta F es la mezcladora, ¿sí? Aquí adentro ya está la cantidad de arena, piedrín y cemento. Y esto aquí está dando vueltas. Entonces nosotros venimos y decimos, echémosle 10 litros de agua. Esa va a ser la entrada, los 10 litros de agua. ¿Cuál va a ser mi salida? Va a ser la mezcla de concreto con una cierta resistencia. Y a eso es lo que va a ser mi variable independiente, la resistencia de concreto que yo voy a obtener. Entonces, mi entrada, una función trabaja de esta forma. Va a tener una entrada. Esto de acá es como una máquina. En este ejemplo sería la concretera, que sabe que tiene que mezclar bien todos los componentes para hacerla lo más homogénea posible. Eso es lo que va a hacer la máquina. Tiene que mezclar todo bien mezclado. Entonces ya la máquina sabe y le decimos qué hacer y nos va a dar una salida. ¿Qué va a salir de acá? Toda la mezcla de concreto. Le damos su tiempo y todo y ya podemos realizar el ensayo. Aquí va a depender la cantidad de agua que nosotros le agreguemos. Con esto va a depender la resistencia que nosotros vayamos a tener.
tomando en cuenta que va a ser la misma cantidad de piedrín, la misma cantidad de arena y la misma cantidad de cemento. La única variable que va a cambiar es la cantidad de agua, y esa va a ser la que nosotros vamos a probar. Echarle un poco más de agua, o quitarle agua, que la mezcla salió muy fluida, que o muy poco trabajable, etcétera. ¿Y cuál va a ser la salida? Va a ser la resistencia que yo voy a obtener. Ahora con las hortalizas, vamos a pasarlo a las hortalizas. Aquí va a ser la entrada, va a ser la cantidad de fertilizante o de abono que nosotros le vayamos a agregar a nuestra cosecha. Aquí empieza a darse todo el proceso de crecimiento, etcétera, y nuestra salida es cuando sacamos la hortaliza. ¿De qué tamaño va a estar? Vamos a ver experimentalmente, vamos a ir a agregar varias cantidades y tenerlas bien marcadas para ver cuál es la cantidad óptima, cuál es la mejor. Entonces, así va a trabajar una función, pasándolo desde la vida cotidiana hacia la matemática. Por eso es que es importante, por eso muchos dicen, ala, ¿por qué en la ingeniería tanta matemática que la miramos? Y nunca van a dejar de ver matemática. Después a la matemática se le va a llamar análisis estructural. ¿Qué va a hacer? Es una matemática de procesos matemáticos, solo que les va a servir para realizar los análisis estructurales de un edificio. Que ingeniería de tránsito, van a haber procesos matemáticos para hacer el diseño, el conteo de cuántos vehículos, el diseño de la carretera, etc. O sea que matemática, para los que piensan que son solo 5 o 6 matemáticas, está. Matemática es toda la carrera, ¿sí? Lo único que ya después lo van a ver la matemática ya específicamente, procesos matemáticos para cálculo de una carretera, procesos matemáticos para el cálculo del análisis estructural de un edificio. Pero aquí vamos a estar llenos de matemática. Por eso es importante tener la base de la matemática. Vamos a ver que las funciones, aquí tenemos un ejemplo de una función. Vamos a ver que a partir de la famosa tabla de la verdad, vamos a poder nosotros trabajar lo que es las funciones. Aquí vamos a ver este ejemplo para que lo miremos ya matemáticamente. Una función que está definida por una fórmula. La fórmula de la función es f de x es igual a x al cuadrado más 4. ¿Cómo vamos a expresar verbalmente una función sobre la entrada de x para producir la salida f de x? ¿Cómo lo vamos a indicar? Nosotros vamos a indicar que lo que se va a hacer es nuestra variable independiente elevarla al cuadrado. Elevar al cuadrado nuestra variable independiente y luego sumarle 4. Eso lo estamos diciendo en palabras, expresándolo verbalmente. Elevarla al cuadrado y luego sumarle 4. Eso es lo que nosotros le estamos diciendo a esta maquinita, ¿sí? Nosotros le vamos a ingresar un valor de 5 y nosotros le decimos a la maquinita, lo tienes que elevar al cuadrado y luego le sumas 4. Nosotros le decimos a la maquinita qué tiene que hacer. Es como en la mezcla de concreto. Nosotros le decimos, la mezcladora sabe que tiene que realizar una mezcla homogénea con todos los componentes. ¿Ya? Entonces, eso nosotros. La función es una maquinita acá que nosotros le decimos qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí nosotros le estamos diciendo elevar al cuadrado la variable independiente y luego sumarle 4. Y al hacer esa operación, eso nos va a dar una salida. Va a depender de la variable, que va a ser la variable dependiente. Vamos a hacerlo. La función es x al cuadrado más 4. Por eso es elevar al cuadrado y sumarle 4. ¿Con qué valores? ¿Cuáles van a ser mis valores de entrada? De primero me dice que probemos con 3. Cuando x sea 3. Entonces lo que yo voy a hacer es sustituirlo.
¿sí? Yo voy a venir y sustituir. En donde está la x, yo lo sustituyo por el 3. Entonces, como lo que tengo que hacer es elevarlo al cuadrado, entonces me queda 3 elevado al cuadrado más 4. ¿Cuánto va a ser esto? Esto lo que va a hacer es 3 por 3 va a ser 9. Y luego le tengo que sumar 4. Entonces, ¿cuál va a ser mi resultado? 9 más 4 va a ser 13. Esta va a ser mi salida. Mi entrada es 3. Yo le voy a sumar, yo lo voy a elevar al cuadrado y luego le sumo 4. Eso me va a dar 13. Ahora, si mi salida, si mi entrada, yo voy a cambiar y mi valor de entrada va a ser menos 2. Entonces, yo ahora voy a sustituir donde está x, lo sustituyo por menos 2. Y lo hago de esta forma. Menos por menos, como lo tiene que ser al cuadrado, menos por menos me va a dar más, ¿sí? Más. Y 2 por 2 va a ser 4. Y luego le tengo que sumar 4. 4 más 4. Entonces, ¿cuánto más? 4 más 4 me va a dar 8. ¿Sí? Ya tengo cuando x vale menos 2. Ahora, ¿qué va a pasar cuando a x vale raíz de 5? Entonces, voy a sustituir ahora, donde está x, lo voy a sustituir por la raíz de 5. La raíz de 5 al cuadrado, entonces se va la raíz con el cuadrado, entonces me va a quedar 5, va a quedar aquí 5 más 4. Y eso va a ser igual a 9. Ya tengo yo aquí mis resultados. Si se dan cuenta, en la función, como les explicaba acá, el procedimiento va a ser el mismo. O sea, tengo lo mismo, era como la misma cantidad de piedrín, la misma cantidad de arena, la misma cantidad de cemento. Pero ¿qué va a variar? La cantidad de agua que yo le voy a ir agregando. Y eso va a tener un efecto en mi salida, en mi resistencia. Lo mismo pasó acá. La función o lo que está haciendo la maquinita es el mismo procedimiento. ¿Qué cambia? El valor de entrada. Y al cambiar mi valor de entrada, automática está cambiando, tiene un efecto, viene y cambia o varía nuestra salida. ¿Ya? Tiene un efecto en nuestra salida. Dependiendo del valor de entrada, va a ser el valor de salida, como se vio en estos ejercicios. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, ¿nosotros qué hicimos acá? La entrada era X. ¿Qué tenía que hacer la maquinita? ¿Cuál era la orden que nosotros le dimos a nuestra función? Es elevar al cuadrado y sumarle 4. Entonces, el valor de entrada iba a ser 3. Ahora, venía, lo elevó al cuadrado y luego le sumo los 4 y mi valor de salida fue 13. Entonces, mi valor de entrada es la variable independiente porque yo la propuse como investigador y obtuve un resultado que va a ser mi variable de salida, mi variable dependiente, que esta depende del valor de entrada. ¿Y por qué digo yo? Porque aquí yo cambié el valor de entrada y también cambió mi valor de salida, porque este va a depender del valor de entrada. El valor de salida va a depender del valor de entrada. Entonces yo aquí tengo menos 2. Entonces yo le dije, elevalo al cuadrado y luego súmale 4. Viene, lo hizo, se hizo la función y tuvimos un resultado de igual a 8. Entonces de ahí tenemos y identificamos mucho mejor cómo es una variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Espero ya con esto les haya quedado mucho más claro cómo identificar una función y identificar cuál es mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente. Entonces, aquí vemos una gráfica de una variable, una gráfica de una función lineal, en donde está la línea de la función y vamos a ver que la variable independiente
la vamos a poner en el eje X, en las abscisas. Y mi variable dependiente la vamos a colocar en el eje Y, en las coordenadas. Entonces, de esta forma es que nosotros lo vamos a graficar. Entonces, en la gráfica siempre va a ir las variables independientes, se van a representar en los ejes de las abscisas, y las variables dependientes va a ser en el eje Y. Lo que yo voy a proponer lo pongo en el eje X y mi resultado va a ser el eje Y. Así, en otras palabras. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que vamos a comprar manzanas en una frutería y que su precio es de 2 quetzales por kilogramo. Entonces, acá nosotros vamos a dibujar la gráfica. Aquí está mi función. ¿Cuál va a ser mi entrada? Lo primero que yo tengo que hacer es identificar mi función. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi entrada y cuál va a ser mi salida? Tengo que plantear yo esta función. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi función? Mi función dice que es f de x, ¿sí? F de x, esa es la función. F de x va a ser igual. Me dice que 2 quetzales por kilogramo. Entonces, por cada kilogramo que yo compre, tengo que pagar 2 quetzales. Entonces, 2x. Si yo compro 1 kilogramo, tengo que pagar 2 quetzales. Si yo compro 2 kilogramos, voy a pagar 4 quetzales. Ahora, entonces, hablando de esto, ¿cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? Mi variable independiente va a ser la cantidad de manzanas o de kilogramos que yo vaya a comprar, ¿sí? ¿Y cuál va a ser mi variable dependiente? Va a ser lo que yo tenga que pagar. Si yo X, entonces vamos a ver que el precio que paguemos va a ser nuestra variable dependiente porque va a depender del peso de manzanas que nosotros vayamos a comprar. El peso entonces va a ser nuestra variable independiente. Entonces, en X, que es acá, vamos a poner los kilogramos de manzana que yo voy a llevar. Entonces, X va a ser los kilogramos, ¿sí? Los kilogramos de manzana. Ahora, si yo, ¿en qué me va a afectar la cantidad de manzanas que yo me quiera llevar o la cantidad de kilogramos de manzanas que yo me quiera llevar? Eso va a depender la cantidad de dinero que yo tengo que pagar. Entonces aquí vamos a poner quetzales. Entonces en mi variable independiente va a ser quetzales. En el eje Y. ¿Cómo así? Si yo me voy a llevar, o sea, la entrada va a ser los kilogramos. ¿Sí? Kilogramos. Y la salida va a ser quetzales. ¿Cuánto voy a pagar yo? ¿Qué va a hacer la maquinita? Va a ser multiplicar por 2 la cantidad de kilogramos de manzanas que yo voy a comprar. Eso es lo que va a hacer la máquina. Multiplicar por 2 la cantidad de kilogramos de manzanas, de kilogramos de manzanas que yo voy a llevar. Una simple multiplicación. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo quiero llevar 1 kilogramo, yo le meto a la maquinita que yo quiero 1 kilogramo de manzana. ¿Qué va a hacer la maquinita? Va a venir y va a decir 2 lo tengo que multiplicar por 1 kilogramo, que es lo que manzanas que yo voy a llevar. Entonces, eso me va a dar igual a 2. Yo tengo que pagar 2 quetzales. Entonces, vengo en la gráfica y busco 1 kilogramo, yo tengo que pagar 2 quetzales. Que acá. Ahora, si yo voy a llevar 2 kilogramos, vamos a hacer 2 kilogramos de manzana. ¿Qué va a hacer la maquinita? Entonces, entrada 2 kilogramos. ¿Qué va a hacer la función? Venir y decir 2 por 2, que es el costo del kilogramo de manzana,
por la cantidad de manzanas que de kilogramos de manzanas, que son 2. ¿Eso a cuánto va a ser? Entonces yo tengo que pagar 4 quetzales. Entonces, a la hora de llevar yo 2 kilogramos de manzanas, yo tengo que pagar 4 quetzales. Ahora, si mi entrada es, no, yo quiero 3 kilogramos de manzana, entonces yo voy a llevar 3. ¿Qué va a hacer mi maquinita? Que es la función. 3 va a ser 2 por 3. ¿Sí? Eso va a ser igual a 6. Entonces lo busco. 3 kilogramos me va a costar 6 quetzales. Entonces ahí me queda la gráfica. Voy a medio tirar la línea, pero soy de una vez les digo que no me va a quedar así tan recto que digamos. De esta forma va a quedar una función lineal. ¿Ya? ¿Qué dice? Que por cada kilogramo, ¿qué me dice la gráfica? Que mi variable independiente va a ser los kilogramos de manzanas que yo voy a llevar. Y mi variable dependiente va a ser lo que yo tengo que pagar. O sea que aquí si miramos me dice que por cada kilogramo de manzana que yo me lleve, tengo que multiplicarlo por 2 quetzales, ¿sí? Si yo llevo 2 quetzales, 2 kilogramos, voy a llevar 4 manzanas. Si yo llevo 1,5 libras, yo voy a tener que pagar más o menos 3 quetzales. Y así me sirve la gráfica. Entonces, ahí yo represento cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Vamos a hacer otro ejemplo. Sea una función definida por f de x menos 5. En ella x es la variable independiente. Ya sabemos que x va a ser nuestra variable independiente, ¿sí? Mientras que la y va a ser nuestra variable dependiente. Entonces, en efecto, la variable dependiente y será 5 unidades menor que cualquier valor de la variable independiente. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Que digo en esta función que tiene que hacerme esta operación x menos 5. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir eso? Que la variable dependiente y va a ser 5 unidades menor que cualquier valor de la variable independiente. Eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. ¿Por qué? Porque si x, que va a ser mi variable independiente, yo le agrego un 0, entonces lo que va a hacer aquí es 0 menos 5, porque va a ser 5 unidades menor a la variable independiente. Entonces mi variable dependiente va a ser menos 5. Ahora sí, aquí mi variable de entrada va a ser 5, pero como mi función dice que la variable dependiente va a ser 5 unidades menor que a la de entrada, entonces yo aquí voy a tener 5, aquí voy a tener 5 menos 5, ¿cuánto me va a dar? Eso me va a dar 0. Ahora pongámosle 10, entonces va a ser 10 menos 5, como 5 unidades menor, este va a ser 5. Entonces ahora lo grafico. Cuando x es 0, y va a ser menos 5. Cuando x es 5, y va a ser 0. Y cuando x es 10, va a estar por acá, x va a ser 5. Entonces me queda otra lineal. Me queda más o menos así. La gráfica. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo que es lo de un agricultor, casi como el ejemplo que yo les estaba, perdón, casi como el ejemplo que yo les estaba mencionando al principio. Vamos a ver, un estudio agrícola quiere examinar cómo puede influir el fertilizante en el crecimiento de los aguacates. Perdón.
Para ello se aplica una cantidad concreta de fertilizante en cada árbol para determinar qué tanto importa la cantidad de fertilizante. Aquí, ahora miren, ¿quién es el investigador? ¿Quién es el investigador en este ejemplo? Es el agricultor que lo va a realizar y que va a realizar que va a evaluarlo. Es el agricultor. ¿Cuál es mi variable independiente? ¿Y cuál va a ser mi variable dependiente? Yo lo primero que yo tengo que hacer es identificar esto. Dice, el fertilizante, un estudio agrícola quiere examinar cómo puede influir el fertilizante en el crecimiento de los aguacates. ¿Quién va a influir en quién? Vamos a ver que el fertilizante va a influir en el crecimiento del aguacate. Entonces, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál va a ser mi variable independiente? Mi variable independiente, le voy a poner variable independiente. ¿Y cuál va a ser la variable dependiente? Esa va a ser la dependiente, el crecimiento. Bueno, entonces vino y el estudio lo que hizo es, de primero, el investigador agregó 4 miligramos de fertilizante a los aguacates. Y él cuando vino, vio que crecieron 2 centímetros. Entonces sabemos que con 4 kilogramos, sabemos entonces aquí en X va el fertilizante. Vamos a ponerle fer, para no escribir todo, fertilizante. Y aquí en Y, vamos a ponerle el tamaño. Vamos a poner solo tam. Ya saben ustedes qué es el tamaño. Va. Entonces, con 4 miligramos creció 2 centímetros. Esto de acá está en miligramos y esto de acá está en centímetros. Ahora dice, con 6 miligramos de fertilizante. Entonces al otro árbol él le agregó 6 miligramos de fertilizante. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el aguacate creció 5 centímetros. Entonces con 6 miligramos creció 5 centímetros. Ahí está. Entonces vino y, bueno, al otro árbol le echó 9 miligramos de fertilizante. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el aguacate creció 10 centímetros. Entonces, con 9 centímetros, él creció 10. Esto va más o menos acá. Y con 12 miligramos de fertilizante, él vio que la hortaliza creció hasta 15 centímetros. Entonces, viene hasta acá. Entonces, ¿qué se observa ahí? ¿Cuál es mi variable independiente? ¿Sí tomé bien mi variable independiente o no lo tomé bien? Vemos que cuando yo le agregué 4 miligramos creció 2. De ahí conforme se va echando más fertilizante, el aguacate va creciendo mucho más. Que hasta el punto que cuando yo le eché 6, creció 5 centímetros. Ahora bien, cuando al otro yo le eché 9 y este creció 10 centímetros. Ahora al otro que yo le eché 12 miligramos, este creció 15 centímetros. Entonces, esta es la gráfica que se va representando. ¿Qué quiere decir la gráfica? Que entre más fertilizante le agregue yo a los aguacates, más va a crecer el factor. El crecimiento en los aguacates va a ir aumentando. Entonces, eso es lo que nosotros indicamos con este experimento. Entonces, ¿cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente? Entonces, mi variable independiente es el fertilizante y mi variable dependiente es el crecimiento. Y ahí me queda la gráfica. Con estos simples y esta simple, nosotros encontramos la dosis óptima. Digamos que
al echarle, que nos diera dicho aquí, que por echarle 14 miligramos de fertilizante, los aguacates ya no crecieron, sino que se vinieron y en lugar de crecer, se podría decir, ya no siguió creciendo, sino que bajó, creció hasta 12 centímetros. Pongámosle un ejemplo. Ese es un ejemplo, 12 centímetros. Entonces, 14 y vengo y 12 centímetros. Está acá. Lo voy a hacer con otro color para que lo miremos. Pero uno que se mire, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que acá en lugar de subir, vino y bajó. ¿Qué quiere decir eso? Que mi dosis óptima va a ser 12 miligramos. Por eso es que muchos dicen, miren, no le eche ni más ni le eche menos, porque si le echa mucho, perjudica también. O si no, todos le echaran 100 miligramos y vamos a tener un aguacate gigante, pues. Sí, pero no, hay dosis óptima. Es como todo, es como uno. Si uno dice que tiene que tomar 3 litros de agua al día, si tomamos más, empezamos a provocarle a las células un hinchamiento y que las ahoga y entonces también ya perjudica la salud. Entonces todo tiene, por eso muchos dicen, todo tiene que ser con medida, nada con exceso, porque mucho de algo es dañino. Puede ser algo que sea bueno, pero en un punto llega a ser dañino, como lo vemos acá en este ejemplo. O puede que en lugar de a los 14 miligramos no haya descendido, sino que lo más creció también 15 centímetros, o sea, vino y se mantuvo, o sea, ya no crece más. Entonces, ¿para qué le voy a echar más fertilizante? Solo me va a generar más costos y va a crecer lo mismo. Entonces, mejor le sigo echando los 12 miligramos. Entonces, para todo esto, es bastante importante identificar bien lo que es las variables, tanto independientes como las variables dependientes. Por eso es importante venir e identificar esto. Ahora aquí nos dice, escriba la función para la siguiente situación. Determine las variables en estudio y grafique. Una persona consume, nos dice, 2 litros de agua. 2 personas consumen 3 litros de agua. Y 4 personas consumen 5 litros de agua. Ahora, ¿cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? De primero hagamos y miremos cuál va a ser mi variable. Entonces, yo necesito X, que ya sabemos que es mi variable independiente, y Y. Una persona consume 2 litros de agua. 2 personas consumen 3 litros de agua. La cantidad, el agua está ahí, pero si una persona llega, va a consumir 2 litros. De ahí llega otra persona, ya se van a consumir más litros de agua. Entonces, ¿cuál va a depender de cuál? No porque haya más agua va a llegar más gente. No. Entonces, vamos a ver que las personas va a ser mi variable independiente. Las personas. Las personas. ¿Por qué?
vemos que entre más personas, más agua consumen. Y entonces, más agua se consume. ¿Cuál va a ser mi variable independiente? Es el agua. Entonces aquí vamos en X, vamos a poner la P de personas y en F de X, que es Y, vamos a poner A de agua. ¿Qué nos dice? Una persona consume 2 litros de agua. Consume 2 litros de agua. ¿Qué función me está dando aquí? Esto. Mi F de X va a ser igual a X, que es la persona, más 1. ¿Por qué más 1? Si X es 1, Y va a ser 2. O sea, una persona consume 2 litros de agua. Ahora dice, 2 personas consumen 3 litros de agua. Entonces, está bien planteada mi función. ¿Por qué? Porque si yo vengo y pongo X vale 2, Y va a valer 3. Ahora, 4 personas consumen 5 litros de agua. 4 personas van a consumir 5 litros de agua. Entonces, mi función va a ser esta. ¿Por qué? Porque si X va a ser 1, entonces yo voy a indicar aquí F de 1 va a ser igual a 1 más 1. Y esto va a ser igual a 2. Es lo que yo voy a tener acá. Ahora, si X es 2, va a ser F de 2 va a ser igual a 2 más 1. Y esto va a ser igual a 3. ¿Qué es esto de acá? Entonces, yo ya planteé aquí mi función. Entonces, si yo quiero saber 10 personas cuántos litros de agua van a consumir, entonces 10 más 1 va a ser 11. Entonces ya tengo yo mi función y aquí lo puedo representar gráficamente. En X van a ser las personas y en Y va a ser el agua en litros. Entonces, una persona consume 2 litros. 2 personas consumen 3 litros. 3 personas 4 litros. Y así se va a ir. Entonces mi gráfica me va a quedar de esta manera. Ahí ya estoy representándola gráficamente. Ahora tenemos que ver algo muy importante. Dependiendo cómo nos estén planteando a nosotros la pregunta o lo que nos estén diciendo, va a ser si qué variable va a ser dependiente y qué variable va a ser independiente. Aquí vamos a ver que dependiendo del planteamiento del problema, va a cambiar nuestras variables. No siempre va a ser igual. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos dice, ¿cuánto me cuesta 5 kilogramos de manzanas? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? Mi variable independiente acá va a ser los kilogramos de manzanas, porque me está diciendo cuánto me cuesta 5 kilogramos de manzana. O sea que mi variable independiente va a ser los kilogramos de manzana. Y mi variable dependiente va a ser el costo, lo que yo tengo que pagar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero ver acá. Entonces, ¿en qué va a ser? Va a estar en función de mi costo. Entonces, mi gráfica, esta va a ir así. ¿Ya? Cantidad versus costo. ¿Sí? Eso va a ir así. Ahora, ¿qué pasa con este otro planteamiento? Me dice, ¿cuántos kilogramos de manzana puedo comprar con 10 quetzales?
¿Cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? Yo tengo 10 quetzales, ¿ya? Eso es lo que yo tengo. Yo no tengo más. Y yo quiero gastar eso. Entonces, aquí mi variable independiente va a ser el dinero. Y mi variable dependiente es cuántas manzanas, cuántos kilogramos puedo comprar yo. Entonces, se dan cuenta, es casi, es como que lo mismo, pero no es igual, dicen muchos, ¿verdad? Depende mucho del planteamiento del problema y así de eso va a depender cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente. ¿Cómo hace? En este primer ejemplo, vemos cuánto me cuesta. Mi incógnita es cuánto me cuesta, cuánto de dinero voy a tener que pagar. Entonces, esa va a ser mi variable independiente. Mi variable dependiente, mi entrada, ¿cuál va a ser mi entrada? Vamos a ver aquí, mi entrada, lo voy a poner aquí arriba. Mi entrada va a ser los 5 kilogramos. Entonces, este va a ser mi entrada. La función que tiene que hacer es venir y multiplicar los 5 kilogramos por la cantidad de dinero, por el costo, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Aquí me equivoqué, perdón. Por el costo. Digamos que el costo por kilogramo es de 2 quetzales. Entonces voy a 2 por X. Eso es lo que va a hacer la máquina. Que 2 es el costo por costo por kilogramo. ¿Verdad? Ese es el costo por kilogramo de manzanas. Entonces, ¿cuál es mi entrada? ¿Cuál va a ser mi valor de X? 5 kilogramos. ¿Cuál va a ser mi salida? Es la cantidad de dinero que yo tengo que pagar. Entonces ahí estamos. Ahora, ¿qué pasa acá? Mi entrada son los 10 quetzales. Los 10 quetzales. Este es mi entrada. La máquina va a venir y me dice cuántos kilogramos puedo comprar. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? 10 quetzales dividido X. 10 quetzales dividido, no X. Permítame. Aquí se las planteé más. Entonces, mi variable independiente es X, ¿sí? Entonces va a ser X, que va a ser 10 quetzales, X, dividido que cada kilogramo tenga el mismo costo de acá, 2 kilogramos. 2 quetzales por kilogramo. 2 quetzales por kilogramo. ¿Cuál va a ser mi salida? Va a ser la cantidad en kilogramos que yo me pueda llevar de manzana, que va a ser 10 dividido 2, va a ser 5 kilogramos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi variable independiente? Es los quetzales, el dinero. Y mi variable dependiente va a ser la cantidad de kilogramos que yo vaya a llevar. Entonces, ¿ya vieron?
depende mucho de la incógnita o del planteamiento del problema si esto va a ser una variable independiente o una variable dependiente. Eso se los quise aclarar porque no quiero que después sea un ejercicio. No se recuerdan que en el que dio el ingeniero, el dinero era la variable independiente y entonces la cantidad de manzanas es la variable dependiente. Entonces siempre la cantidad de dinero va a ser la variable independiente. No, va a depender del planteamiento del problema. Entonces, por eso es bien importante leer el problema, entenderlo y identificar cuál es el resultado que nosotros queremos tener. Como en el primer, ¿cuánto me cuesta? Entonces ya me está dando ahí la respuesta. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuál es mi resultado? El valor del kilogramo de manzanas. ¿Ya? ¿Cuánto me cuesta? O sea, el dinero, ese va a ser mi variable independiente. Ese es el resultado que yo voy a obtener. Ahora acá, ¿cuántos kilogramos de manzanas puedo comprar? Entonces, ¿cuántos kilogramos? Mi variable dependiente es la cantidad de kilogramos que yo pueda comprar. Otros ejemplos así rapiditos que nos dice, después de varias horas de ejercicio físico, nos sentimos cansados. ¿Cuál va a ser mi variable independiente y cuál va a ser mi variable dependiente? Si yo hago ejercicio, si yo no hago ejercicio no me voy a sentir cansado, pero si yo hago ejercicio físico, me voy a sentir cansado. Entonces, mi variable independiente va a ser el ejercicio físico. Esa va a ser mi variable independiente. Y mi variable dependiente va a ser si me siento o no cansado. Ahora vemos el otro. Si no comemos durante varias horas, tendremos hambre. ¿Cuál va a ser acá mi variable independiente y mi variable dependiente? Si yo, dependiendo, puede pasar 3, 4, 5 horas, esta va a ser entonces mi variable independiente. Porque si pasa una hora, yo no voy a empezar conforme más horas vayan pasando, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener hambre. ¿Ya? Entonces, este va a ser mi variable dependiente, lo que yo voy a sentir. Yo voy a sentir hambre por no comer ya cierta cantidad de horas al día. Entonces, como podemos ver, en todo va a haber tanto variable dependiente como variable independiente. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? En resumen, sabemos nosotros que las variables independientes van a representar la causa. Es la que manipula el experimentador y se representa en el eje X. Ahora, la variable dependiente representa el efecto. Es la consecuencia de la investigación, o sea, es el resultado que yo voy a obtener en la investigación y se representa en el eje Y. Ese es en resumen las variables independientes y las variables dependientes. Ahora vamos a ver qué es un conjunto e intervalos. Un conjunto, vamos a ver, que es una colección de objetos y estos objetos se llaman elementos del conjunto. Si ese es un conjunto, la notación A pertenece a S significa que A es un elemento de S y si B no pertenece a S, quiere decir que B no es un elemento de S. Por ejemplo, si Z presenta el conjunto de enteros, entonces menos 3 es un entero. Entonces decimos que menos 3 pertenece a Z o al conjunto de Z. Pero pi no es un entero. ¿Por qué? Pi cuánto es 3, pi es 3.1416. Tiene decimales, no es un entero. Entonces decimos que pi no pertenece a Z. Eso es lo que es un conjunto. Algunos conjuntos pueden describirse si se colocan sus elementos dentro de llaves
Por ejemplo, vamos a ver, podemos decir que el conjunto A, vamos a decir que el conjunto A está formado por todos los enteros positivos menores que 7. Entonces, el conjunto A va a ser todos los enteros positivos menores que 7. Entonces, ¿cómo se puede escribir? ¿Cómo lo vamos a escribir? Entonces, ¿cuáles son esos números enteros menores a 7 y que sean positivos? Números enteros positivos y menores de 7. Entonces, está 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estos son los enteros positivos y menores que 7. El 7 no ingresa porque son menores que 7. Entonces también lo podríamos escribir con una notación constructiva de conjuntos, donde ponemos que A es igual a X tal que X es entero. Sí, porque me está diciendo que es entero. Es entero. Y que 0 es menor a X y que X va a ser menor a 7. También de esta forma lo puedo describir. Entonces, ¿cómo se va a leer? Que A es el conjunto de todas las X, tales que X es un entero y 0 menor que X menor que 7. Si S y T son conjuntos, entonces la unión S, unión T, es el conjunto formado por todos los elementos que están en S o T. En la intersección de S y T es el conjunto de ciertos elementos. Entonces vamos a ver los intervalos abiertos y los intervalos cerrados. Ciertos conjuntos de números reales los vamos a llamar intervalos. Se representan con la frecuencia en cálculo y corresponden geométricamente a segmentos de rectas. Si nosotros decimos que A, vamos a ponerles acá, nosotros podemos venir y decir que A es menor a B. Si nosotros decimos que A es menor a B, entonces el intervalo abierto de A B está formado por los números entre A y B. Entonces aquí abierto, ya decimos que es abierto. Entonces el abierto vamos a decir acá, voy a borrarlo acá. Vamos a decirlo acá. Vamos a decir acá A menor a B. Entonces decimos un sistema abierto, A, B, y se denota, y esto lo vamos a denotar con paréntesis. Paréntesis A, B. Y cierro paréntesis. Va. Ahora el intervalo cerrado de A B incluye los puntos extremos. Entonces se va a denotar. Esto lo vamos a denotar nosotros con este, y vamos a poner A, B. Ya no es con paréntesis, ¿sí? Entonces, vamos a denotarlo usando una notación constructiva y nosotros vamos a poder decir entonces acá que A es menor a X y X va a ser menor a B. Y aquí vamos a decir nosotros que A es menor o igual
a X y que X es menor o igual a B. Entonces, cuando tenemos paréntesis, no incluye los extremos, y cuando tenemos corchetas, se incluyen los extremos. Entonces nosotros vamos a ver que los intervalos en el espacio que existen entre dos extremos, los cuales nosotros vamos a llamar A y B. Entonces vamos a ver que en los intervalos, vamos a poner acá los intervalos, pueden ser abiertos, los cuales los vamos a representar con paréntesis diciendo de A, B, cierro paréntesis, y gráficamente lo vamos a representar con un círculo, una línea y otro círculo. Le vamos a decir, este círculo es A y este es B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no incluyo los extremos. Y el cerrado lo represento con corchetas de A, B, y este lo va con puntos sólidos, la recta y puntos sólidos. ¿Qué quiere decir cuando nosotros miremos este tipo de gráfica o este tipo de notación? Que incluye los extremos, ¿sí? Entonces, matemáticamente, el abierto lo vamos a poder también escribir, como acá, a B, que puede ser A menor a X y X menor a B. Eso es matemáticamente, y esto de acá es gráficamente. Entonces aquí tenemos la recta, es como que aquí un punto y aquí el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a incluir? No me incluye ni A ni el extremo B, pero sí me incluye todo lo que está aquí adentro. ¿Sí? Ahora, en un cerrado matemáticamente, voy a decir que A es menor o igual a X y X es menor o igual a B. ¿Qué va a hacer acá? Entonces, gráficamente, aquí punto y aquí también punto. ¿Qué me dice que incluye todo esto? Está incluyendo los extremos, el extremo A y el extremo B. Pero también tenemos, eso es con los valores, ¿va? Pero también tenemos casos especiales. ¿Cuándo vamos a tener nosotros los casos especiales? Los casos especiales los vamos a tener en los intervalos abiertos. Es que los infinitos siempre van a ser abiertos. Cuando yo tenga, vamos a pasar acá, cuando yo tenga infinito, yo voy a tener menos infinito, coma infinito. Siempre lo voy a poner en paréntesis. ¿Por qué? Porque no se puede detener ese número, ya que se representa algo que nunca va a acabar y nunca puede ser elegido. Entonces, nosotros lo vamos a representar aquí vamos a poner que de menos infinito es menor a X y X es menor a infinito. Ya. En mi gráfica va a ir la línea acá y va a ir representado con unas flechas. Va a ir representado con unas flechas
positivo hacia la derecha y positivo hacia la izquierda. Este va a ser de menos infinito a infinito. O sea que va a incluir todo esto. Entonces se pone, ¿por qué? Porque nunca vamos a llegar a ese valor. Entonces por eso también, y es un caso especial. Acá lo tenemos. Entonces, en nuestra notación de intervalos, nosotros vamos a tener esto. Vamos a ver acá, paréntesis, en A, B. Entonces, X tal que A va a ser menor a X y X es menor a B. Entonces me está diciendo, esta es mi gráfica, me está diciendo que no se incluye el extremo A y no se incluye el extremo B. Ahora puede ser esta notación, que haya, no haya paréntesis, sino que hayan, se me fue el nombre ahorita, corchetas en ambos lados, en A y en B. Entonces me va a decir X tal que A sea menor o igual. Cuando digo menor o igual, es porque se va a incluir ese valor. Sí lo voy a incluir. Entonces, A menor o igual a X y X va a ser menor o igual a B. ¿Qué quiere decir? Lo voy a representar gráficamente de esta forma. Es un punto sólido, no es un círculo. Entonces, aquí quiere decir que sí se incluye A y se incluye B, o sea que se incluyen ambos extremos. Pero también puede pasar el caso que sea corchete en A y paréntesis en B. Entonces mi descripción en conjunto va a ser que A es menor o igual a X y X es menor a B. ¿Qué quiere decir eso? Que el extremo A sí lo incluyo y el extremo B no lo incluyo. Por eso, bien, el extremo A lo represento con un punto sólido porque sí incluye ese extremo, pero el extremo B lo represento solo con un círculo porque no incluye este extremo. Puede ser viceversa, que la paréntesis sea en A y la corcheta en B. ¿Qué quiere decir eso? Que A es menor a B y X es menor o igual a B. Ahora, en este caso va a ser lo contrario. No incluye el extremo A, pero sí incluye el extremo B. Ahora puede ser de los casos especiales donde está incluido el infinito. Puede darse que paréntesis A y siempre donde está el infinito va a ser con paréntesis. Entonces mi descripción en conjunto va a ser que A es menor a X. ¿Qué quiere decir? Que no se incluye el valor de A, pero de ahí se va hacia la derecha. O sea, todos los números positivos. No se incluye el extremo A y de A hacia el lado derecho, todos los positivos. Y se puede dar el caso en donde sí se incluye el extremo A, que se va a representar con corchetas y se va a decir que es A menor o igual a X. Y aquí vemos que el extremo A sí se incluye y del extremo A hacia la derecha. Todos los números hacia la derecha. Va. Ahora puedes venir de menos infinito a B sin incluir el extremo B. Entonces me va a quedar que X es menor a B. Entonces voy a poner todos los valores de la izquierda hacia el extremo B, donde no voy a incluir B porque B es con paréntesis, o sea que solo es menor. Pero si me dice ya menor o igual, como en este caso de acá, que ya es con que este caso que ya es con corchetas, entonces viene de izquierda hacia derecha hasta el extremo B, y sí me va a incluir este extremo. Pero cuando es de menos infinito hacia infinito, mi descripción, mi notación va a ser con paréntesis y van a entrar en conjunto todos los números reales, ¿sí? Ahora vamos a ver así rápidamente, y yo creo que ya vieron, tuvieron que haber visto lo que son los dominios. En pocas palabras, un dominio va a ser el valor que va a estar dentro de una función, que va a hacer que mi función exista. Eso es un dominio. Todos los valores que van a hacer que una función exista. Entonces, si un valor no
o hace o indefine mi función, ese valor no pertenece al dominio. Así de sencillo. Cuando en la calculadora me aparece match error o me da un cálculo que no se puede hacer, es porque ese valor no pertenece al dominio de esa función. Vamos a ver una función lineal. Esto lo tuvieron que haber visto en la semana 1. La función lineal, yo probé distintos valores. Probé menos 15, menos 20, y probé los valores que yo quería. Y me salió esta gráfica. Al unir los puntos, me sale este. Entonces vemos que crece de infinito, de menos infinito hasta el infinito. Crece. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi dominio es el conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Porque en ningún momento mi función se va a indefinir. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con la función cuadrática? Yo pruebo distintos valores, los menos 4, menos 3, y aquí obtuve yo estos resultados. En ningún momento mi función también se indefine, se indefino o dio error matemático. Siempre yo lo pude trabajar con todos los valores. Y al poner los puntos me da de esta forma, y al unirlos veo que hay un crecimiento de menos infinito hasta el infinito. Entonces, ¿cuál va a ser mi dominio? Mi dominio va a ser todo, el dominio de la función va a ser todos los números reales. Ahora, ¿qué pasa con una función racional? Algo muy importante de las funciones racionales es que para que sea una función racional, tengo que tener en la parte del denominador la letra o la variable independiente. Si la tengo acá, no me va a servir. Entonces no va a ser una función racional. Va a ser función racional si tengo en esta parte de abajo la variable independiente. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en mi función racional? En cualquier función racional, si ustedes vienen y hacen 1 dividido 0, les va a dar un error matemático. Eso no se puede hacer, no existe. Entonces, ¿cómo puedo hallar mi dominio yo en esta función? Lo que voy a hacer, lo que yo no quiero que pase, es que esto de abajo se haga 0. Entonces, ¿cómo voy a hacer? A mí lo que me interesa es esto. Lo demás no me interesa, es esto. Esto lo jalo y lo igualo a 0. X menos 5 igual a 0. Entonces, despejo para X y me queda, como aquí está restando, pasa al otro lado a sumar. Entonces, esto me va a quedar que X es igual a 5. Entonces, si yo coloco 5 aquí, X, cuando X es 5, mi función se indefine. Mi función no existe en ese punto. Entonces, el 5 no pertenece a mi dominio. Pero ¿qué sí va a pertenecer a mi dominio? Entonces, van a pertenecer todos los números reales menos el 5. Y aquí el dominio de la función son todos los números reales excepto el número 5. Aquí tengo otro ejemplo, x al cuadrado menos 4. Es lo mismo que acá. A mí lo que me interesa es este pedazo de acá. Aquí no me interesa si da 0. ¿Por qué? Porque si aquí da 0, 0 dividido cualquier número me va a dar 0. No se me indefine, pero si aquí cualquier número dividido 0, eso no existe. Entonces yo igualo a esto, x al cuadrado menos 4 igual a 0. Vengo, despejo, me queda x al cuadrado igual a 4. Para eliminar el cuadrado, le saco raíz a todo y me queda como x igual a la raíz de 4. Entonces me queda que más menos 2. Si yo incluyo el 2 acá, 2 por 2 me va a dar 4, menos 4, 0. Entonces con el positivo se me indefine. Ahora probemos con el negativo, menos 2. Como esta es cuadrática, menos por menos me la va a pasar a positivo. Entonces también esto va a ser 0. Entonces, ¿qué pasa? Que en el dominio de esta función no existe ni el 2 ni el menos 2. ¿Por qué? Porque me van a indefinir mi función. Entonces, el dominio de la función son todos los números reales excepto el número 2 y el menos 2. Entonces, eso es el dominio, lo que va a hacer que mi función exista. ¿Sí?
Ahora, en unas radicales, hay radicales impares y hay radicales pares. En una radical impar, a mí no me interesa si esto da negativo, da positivo o da cero. Entonces, si no me interesa eso, es porque el dominio de las funciones son todos los números reales. Pero, ¿qué pasa en una función racional con índice par? Con un índice par sabemos que no podemos tener radicales negativos. Entonces, esto yo no puedo tener un radical negativo, entonces yo lo igualo, tiene que ser mayor o igual a cero. Entonces yo x menos 3 mayor o igual a cero. Despejo y me queda que x tiene que ser mayor o igual a 3. Si yo coloco 3, me da raíz de 0. Raíz de 0 sí existe, pero que yo coloque 2.99, 2.99 menos 3 me va a dar 0. Menos 0.01, ya es negativa, esa raíz no existe, esa función no existe. Entonces, ¿qué pasa? Mi dominio va a ser, el dominio de mi función son todos los números reales mayores o iguales a 3. No puede ser menor a 3. Entonces, de esa forma miro yo los dominios y de aquí vienen los intervalos. Por eso es importante los intervalos y los dominios. Ahora, entonces, aquí les hice otro ejemplo con una ya cuadrática. Eso se las voy a pasar rápido. Y ahí van a ver cuál es mi dominio y todo. Y en las logarítmicas, ¿qué pasa en las logarítmicas? Que esto de acá no puede ser 0 ni menor a 0. Entonces aquí lo que hago es que x menos 5 tiene que ser mayor a 0. Lo igualo y x tiene que ser mayor a 5. ¿Por qué? Un logaritmo natural de 0 no existe, indefine mi dominio. Entonces, ¿qué valores van a hacer que la función exista? Van a ser todos los que sean mayores a 5, del 5 al infinito. Esto de acá ya lo reconocen, es mi intervalo, de 5 a infinito, o sea que no incluye el 5, no incluye el extremo 5 y de ahí hacia el lado derecho. Estas son las preguntas de la semana 2. En la semana 3 van a decir, hijo de la gran, aquí vamos atrasados. No se preocupen. La semana 3 les voy a poner la presentación para que la tengan ahí. La semana 3 vamos a estar viendo lo que son las gráficas, que ya vimos una parte. Entonces, vamos a ver la representación gráfica de los intervalos y la representación matemática de los intervalos. Entonces, esto ya casi lo vimos, ya casi se los expliqué. Vamos a ver que es una recta numérica, porque esta recta que yo les dibujaba tiene su nombre, que se puede llamar recta real o recta numérica. Vamos a ver ejercicios, cómo graficarlos, cómo pasarlos, cómo leerlos, cómo interpretarlos y cómo pasar de un planteamiento matemático a graficarlo y de las gráficas a matemática, ¿ya? Vamos a hacer eso. Eso vamos a hacer entonces la otra semana. Entonces, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por su atención. Mándenme por favor mándenme por favor lo que son sus números para que yo así pueda agregarlos al grupo. Y entonces cualquier duda y lo que ustedes deseen, ahí lo podemos verificar. Entonces, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Ojalá les haya aclarado las dudas y hayan captado lo que les quise dar el día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos. También ahí, por si quieren poner, mire, ingeniero, más despacio, más rápido, o muy despacio se fue, o no le entendí algo, también pueden hacer ese tipo de opiniones, siempre que sea algo constructivo, sin forma de insultos, respeto aquí hacia las dos direcciones, tanto ustedes conmigo como yo con ustedes, y así nos llevamos en paz y vamos a ir a trabajando porque aquí mi objetivo es llevarles el conocimiento y que ustedes sepan y aprendan, ¿sí? Entonces, gracias por todo. Nos vemos hasta la próxima semana.